¿Me puede decir si estoy compartiendo bien el archivo? ¿Se escucha bien el audio? Sí, ya se está compartiendo, maestro. Ya, ok, muchas gracias. Entonces, vamos a ver en una forma resumida. La clase pasada vimos lo que eran clasificadores presupuestarios, pero para seguir con la orden, para seguir el orden de todo lo que es referente a los módulos, los clasificadores presupuestarios quiere decir lo siguiente: se dividen en lo siguiente, en clasificadores institucional, clasificador económico de ingresos y gastos, clasificador fuente de financiamiento, el clasificador funcional programático y clasificador geográfico. En lo que era referente al clasificador institucional, era que, bueno, ese ya lo da el mismo MEF, y en cada año siempre te codifican. En lo que es referente al clasificador económico, económico de ingresos y gastos, bueno, aquí está el clasificador institucional. Cada entidad, cada sector, cada pliego, cada unidad ejecutora tiene su código, ¿no? Ahora, en lo que es clasificación económica de ingresos y gastos, lo he dividido en dos partes. Primero, en lo que es referente a los ingresos. Y en lo que es en los ingresos, en el presupuesto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ingresos corrientes, ingresos de capital y lo que viene a ser transferencias. Ingresos corrientes, son los que son los de recaudación permanente. Por ejemplo, en una municipalidad, ¿cuáles son una recaudación permanente? El alcabal, un ejemplo. En los ingresos de capital son los recursos que se originan por la venta de activos no financieros. Por ejemplo, puede ser un terreno, puede ser un edificio, puede ser una maquinaria. Un ejemplo de ingreso de capital es, vamos a suponer que en el gobierno regional de Trujillo, ¿no? Tiene pues un tractor, vamos a poner un ejemplo, que ya no funciona, ¿no? Pero lo van a vender porque ellos quieren recuperar algo, ¿no? Esta venta es parte de ingresos de capital, ¿no? El otro ingreso es transferencias, es cuando se va a sacar recursos del gobierno regional para pasarlo ¿a quién? Al gobierno local. O cuando se va a sacar recursos del gobierno nacional al gobierno regional. Nos vamos al otro punto, que viene a ser clasificador de egresos, clasificador económico de egresos. Igual encontramos gastos corrientes, los gastos de capital y el servicio de deuda. En lo que es referente a los gastos corrientes, son los gastos fijos. Los gastos fijos que va a realizar la entidad. Por ejemplo, ¿cuáles son los gastos fijos que tiene toda entidad pública? Es el pago de planillas, ¿no? El pago de planillas para todo su personal. Activos, pensionistas, los CAS, 227C, 2728. Son gastos fijos. Ahora, los gastos de capital vienen a ser viene a ser todo lo que es el tema de inversión. Ahora, el servicio de deuda, como te dice acá el archivo, viene a ser ¿qué cosa? ¿Cuáles son los intereses y pagos por deuda? ¿Cómo va la amortización de deuda? Estamos viendo el clasificador entonces económico de ingresos y de egresos. Seguimos. En lo que es referente a los clasificadores presupuestarios, en los clasificadores de fuente de financiamiento, vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos los recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados, lo que origina directamente la misma entidad. Por ejemplo, un RDR
en un hospital son, por ejemplo, la atención de pacientes particulares en la consulta externa, pacientes que son atendidos por procedimientos, por ejemplo, una endoscopía, pero particulares, una ecografía que le da a un paciente, pero esos pacientes particulares son los recursos directamente recaudados por la entidad. También vamos a encontrar, ¿qué cosa? Las operaciones de endeudamiento, que va a ser interno y externo. Tenemos otro fondo público que viene a ser las donaciones y transferencias. Por ejemplo, las DIT, que más conocido por el SIS, el sistema, el SIS, el que te transfiere dinero a, por ejemplo, a las unidades ejecutoras, al hospital, a los hospitales, por ejemplo, nivel 3.1, a un centro de salud. Tenemos también los recursos determinados. Los recursos determinados tenemos contribución a fondos, fondos de compensación municipal, los impuestos municipales, el canon y sobrecanon, las regalías, la renta de aduana y lo que es referente a participaciones. ¿Okay? Seguimos con el clasificador funcional programático. En lo que es referente, aquí lo más significativo es que tienes que saber cómo es la estructura programática de las categorías programáticas. Entre ellos tenemos, número 1, no te olvides, programas presupuestales con enfoque en resultados. 2, PPR. Segundo, tenemos las acciones centrales. Y por último, tenemos las asignaciones presupuestales no vinculados a productos, los más conocidos como los APNOP. ¿Ok? En este punto tienes que saberlo porque esto va a ser una pregunta posiblemente de examen. ¿Qué más tenemos? Tenemos el quinto clasificador, que es el clasificador geográfico, que también te lo da el MEF, ¿no? Eso se actualiza de manera cada año, ¿ok? Cada departamento, cada región, cada región, cada provincia, cada distrito, tiene un clasificador para que lo pueda diferenciar de los demás. Entonces, he hecho un resumen, lo que es referente a los clasificadores, y ahora vamos a ingresar al segundo tema, ¿no? Que viene a ser el proceso presupuestario. En lo que es referente al tema de este proceso presupuestario, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que es una pregunta que debes de saber. ¿Cuáles son las fases que tiene el proceso presupuestario? A veces, por desconocimiento, de la norma o por no saber, a veces te dicen, se dividen en 5 fases, te dicen. Lo cual te dicen, la primera fase te dicen es la programación multianual, la segunda te dicen que es formulación, la tercera es aprobación, la cuarta fase te dicen que es la ejecución presupuestaria y la quinta es evaluación presupuestaria, la cual es un error, porque el proceso presupuestario tiene 3 fases. La primera fase, lo que estamos viendo en la diapositiva, ¿qué es lo que vemos? Que en la primera fase es la más, se puede decir, la más amplia. ¿Por qué? Porque se unen, ¿qué cosa? La programación multianual, la formulación y aprobación presupuestal. Es la primera fase. ¿Cuál es la segunda fase? Viene a ser la ejecución presupuestaria. Y por último, la última tercera fase es la evaluación presupuestaria. Así es que ya sabes, no te olvides, proceso presupuestario, ¿cuántas fases tiene? Son 3 fases. No te equivoques. La primera fase, programación multianual, que se programa para 3 años. Tenemos la formulación,
y aprobación presupuestaria. La segunda fase es la ejecución presupuestaria y por último, la tercera fase viene a ser la evaluación presupuestaria, como te indica aquí en esta imagen. Otro de los errores que siempre se evidencia es que cuando tú preguntas y dices en qué fase se realizan las modificaciones presupuestarias, y la gran mayoría, o mayormente se equivocan y te dicen otra fase, menos la fase que es realmente, que viene a ser la ejecución presupuestaria. No te olvides, ejecución presupuestaria, cuando a ti te diga en qué fase se originan las modificaciones presupuestales, viene a ser en la ejecución presupuestaria. Ahora, cuando a ti te digan dónde, en qué fase se realiza el seguimiento en la evaluación presupuestaria. Es las fases del proceso presupuestario. Para ello, vamos a definir en lo que es referente, comenzamos primero con la programación presupuestaria. Vamos a hablar de la primera fase, que viene a ser programación multianual, que viene a ser lo que es referente a la formulación y aprobación presupuestaria. Primero, vemos programación multianual. En la programación multianual, como te dice acá, ¿qué es lo que nosotros vamos a programar? Vamos a programar los ingresos y egresos. Bueno, aquí se me fue, no coloqué la palabra egresos. Se ven acá dos, los ingresos y los gastos que va a realizar la entidad. Lo cual es muy importante que tú puedas estimar cuáles son tus ingresos, cuáles van a ser los gastos. ¿Ok? Ahora, ¿qué más me dice en esta etapa? Tú tienes que ver la sustentación del desempeño y el logro de resultados. ¿Qué quiere decir eso? Como el logro de resultados quiere decir cómo va desarrollándose en el año, cómo vas a estimar el próximo año. Pero para que tú puedas estimar para el próximo año, tú tienes que ver cómo ha ido el año pasado, ¿no? Es tu base. ¿Qué más? Aquí vemos, aparece un término nuevo, en que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, entrega a las entidades, ¿qué cosa? Una APM. Ahora me dirán ustedes, ¿qué es una APM? Una APM es una asignación presupuestaria multianual. ¿Ok? No te olvides, si es que te preguntan qué es una APM, es una asignación presupuestaria multianual. ¿Ok? El APM quiere decir que es el límite máximo de los créditos presupuestarios. Cuando hablamos de créditos presupuestarios, son los ingresos y son los gastos. ¿Ok? Entonces, me dice acá, se aprueba, aprobación y comunicación de la APM, la asignación presupuestaria multianual. ¿Ok? ¿Qué más me dice acá? Ahora, como dice, la programación presupuestaria se programa para 3 años, no te olvides, se programa para 3 años, pero se aprueba solo 1 año. ¿Ok? Ahora, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, te va a dar a ti el monto global. ¿Ok? Ahora, a ti te da el monto global. Perfecto. Gobierno regional, te dan el monto. Ahora, la pregunta que les hago es, ¿quién va a distribuir los recursos? ¿Quién va a ser el encargado? Para ello, tenemos nuestra sede central. No te olvides. Para ello, tenemos nuestra sede central. Ok. Ahora, en la programación presupuestaria, ¿qué más voy a detectar? Voy a detectar objetivos y escala de prioridades.
Yo puedo tener 20, 50, 100 objetivos, pero no se va a poder realizar. ¿Por qué? Por falta de presupuesto. Para ello, se tiene que priorizar. En toda entidad pública siempre se debe de priorizar. ¿Ok? ¿Qué más? Debo de identificar cuál va a ser la meta, cuál va a ser la demanda global del gasto. Cuando veas demanda global del gasto, viene a ser la futura demanda adicional. Obviamente, que el MEC le puede dar a cada entidad. Obviamente, el MEC tiene que ver si la entidad va gastando, obvio, ¿no? Si en tu entidad tú vas gastando el 70, el 80% y tú le pides un adicional, obviamente que te va a otorgar, pero siempre tiene que haber un sustento, ¿no? Por ejemplo, un gobierno regional que tenga este mes un 20% y tú le pidas adicionales, el MEC no te lo va a dar porque no es que gastan ni la mitad del presupuesto. Para ello, no te olvides, en la programación también se debe de estimar el ingreso, se debe de estimar la asignación presupuestaria. ¿Ok? Objetivos de la programación multianual presupuestaria. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos lo he dividido de la siguiente manera. Primero, siempre se debe de prever recursos para los 3 años. No te olvides, siempre para los 3 años. Prever recursos con perspectiva multianual. Multianual son 3 años. Logro de prioridades, priorizar. Tiene que haber un manejo responsable y sostenible de finanzas públicas. En este caso, una perspectiva multianual, estamos en el año 2023, multianual quiere decir 2024, 2025, 2026. ¿Qué más? ¿Cuál es otro objetivo de la programación multianual? Tenemos que se tiene que desagregar la APM. Como les había indicado, ¿qué es la APM? Es la asignación presupuestaria multianual. Y como te había dicho, son los límites máximos de los créditos presupuestarios. Entonces, ¿cómo se va a desagregar esta asignación presupuestaria multianual? Tenemos tenemos en acciones centrales, tenemos en los APNOP y tenemos los PPP, ¿no? Los PPP, no te olvides, que significa Programa Presupuestal, Acciones Centrales, y los que es APNOP, las asignaciones presupuestarias que no resultan en productos. ¿Cuál es otro objetivo que nosotros de la programación multianual presupuestaria? Tenemos cómo vamos a distribuir esta APM, esta asignación presupuestaria multianual. ¿Cómo lo vamos a distribuir? El gobierno regional, esta distribución se va a realizar de acuerdo a qué? De acuerdo a la capacidad de ejecución, ¿ok? Se distribuye de acuerdo a la capacidad de ejecución y a la oportuna entrega. No te olvides, oportuna entrega de productos, de servicios, de proyectos de inversión. ¿Ok? Pero según qué, cómo yo voy a ver mi capacidad de ejecución, cómo voy a ver si es oportuna la entrega de producto, de servicio, proyecto de inversión, según qué. Según cronograma de ejecución, expediente técnico, documento equivalente, estudio de preinversión, ficha técnica, priorizar el proyecto de inversión pública en ejecución. ¿Ok? Ahora, para que se inicie la programación multianual presupuestaria, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe de formar una comisión, como ustedes están viendo. Esta comisión bueno, elabora, ¿no? Dicha programación. Esa comisión va a supervisar, tiene que revisar, tiene que evaluar y tiene que priorizar, ¿no? En la comisión, como vemos, título de identidad, quienes participan, presupuesto, responsable de los programas presupuestales,
planeamiento, oficina general de administración, abastecimiento, tesorería, recursos humanos, jefe de infraestructura, la UEI, que viene a ser la Unidad Ejecutora de Inversiones, la UF, Unidad Formuladora, la Oficina de Investigación, Seguimiento, Evaluación y o Estadística. ¿Qué más podemos ver? En lo que es referente a la proyección y el registro de los ingresos percibidos, te menciona el decreto legislativo número 1440. Y como les había dicho, no te olvides que este decreto legislativo es del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Decreto legislativo que puede ser una posible pregunta. ¿Qué es? Es el decreto legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público. ¿Y qué me dice en su artículo 24.4? Me dice, en materia de los ingresos para el cálculo de la asignación presupuestaria multianual, los pliegos remiten la información que sea solicitada por la Dirección General de Presupuesto Público, las fuentes de financiamiento distintas de recursos ordinarios. No te olvides que tenemos la fuente de financiamiento que tenemos. Recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias, recursos determinados. En lo que es proyección y el registro de los ingresos, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la RENIEC, ¿de dónde van a tener ingresos? A través de, por ejemplo, del DNI, ¿no? Por ejemplo, en la SUNAR, ¿de dónde ellos van a obtener ingresos? Cuando un usuario va a sacar una ficha registrada, ¿no? ¿Dónde más se genera ingresos? Por ejemplo, en la licencia de conducir, tenemos en los certificados de colegio, que vienen siendo las entidades educativas, por ejemplo, las entidades públicas que tienen canchas sintéticas, por ejemplo, para el alquiler, tenemos el alquiler de auditorio, son ingresos para la entidad, ¿ok? Y estos ingresos son lo que se debe de estimar, ¿ok? No te olvides, en la aprobación presupuestaria. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver, ya. Como tú estimas tus ingresos, tú también tienes que estimar tus gastos, ¿ok? No te olvides. En la programación presupuestaria vas a estimar tus ingresos y vas a estimar tus gastos, ¿ok? Tienes que estimar tus gastos. Por ejemplo, ¿qué productos tú quieres, por ejemplo, qué productos tú vas a gastar, por ejemplo, en beneficio, por ejemplo, el compra de mascarillas, compra de suero, compra de vendajes, etcétera, ¿no? Vamos a ver. Aquí dice lo siguiente. ¿Cuáles son los criterios para estimar gastos en las partidas? Muy bien, uno de los criterios para estimar gastos tenemos que tener en cuenta el personal activo y pensionistas. Aquí se debe de tener el criterio. En la programación también se estima eso. Para que pagues al personal activo, el personal que es CAS, el personal que es la 276, 728, los que son pensionistas, también tienes que ver en personal activo y pensionistas, ¿no? Tienes que tener esto, estimar esos gastos, que es muy primordial, ¿ok? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos lo que es referente? Aquí también me voy a centrar en lo siguiente. Hay criterios para estimar gastos en las partidas, por ejemplo, en educación. En educación tenemos las palmas magisteriales, la modificación para el personal del magisterio, que tiene dado por una ley. En salud tenemos los SERUM, los médicos, ¿no? Emergencia sanitaria, bonificación, entregas económicas, al puesto, extraordinarias, ¿no? En el Poder Judicial tenemos bonos por función jurisdiccional y fiscal, asignación por gastos operativos. En lo que son los diplomáticos, que vienen a ser los cancilleres, remuneración en el exterior,
Y militar y policial, que es bonificación o entregas económicas, bono adicional por vacaciones, por productividad, por resultados, ¿no? O por COVID, ¿no? También eso, tú debes de estimar esos gastos, ¿ok? ¿Qué más me dice? A ver, me dice, criterios para estimar los bienes y servicios. Aquí los criterios para estimar los gastos en bienes y servicios, no te olvides, debes de programarlo para 3 años, para 3 años. Ahora, estos gastos que tú vas a hacer en los bienes y servicios, tiene que guardar consistencia con ¿cuál? Con el SIAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera, tiene que guardar relación con el SEACE, Sistema de la OCE, y tenemos con el SIGA, con el Sistema Integrado de Gestión Administrativa. Cuando vas a programar bienes y servicios, ¿ok? Porque esos sistemas, el SIAP, el SEAS, el SIGA, siempre van a estar amarrados, ¿ok? Por eso hay allí una importancia de los sistemas informáticos, ¿ok? ¿Qué más podemos decir acá? ¿Qué más podemos tener para estimar gastos en la partida de bienes y servicios? A ver, se tiene que armar el cuadro multianual de necesidades. ¿Okay? Se tiene que armar el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Que es un instrumento de gestión que contiene, ¿qué va a contener? La programación de necesidades priorizadas de la entidad. Ok. Pero por un periodo de ¿qué? De 3 años, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda cumplir sus metas, sus objetivos estratégicos y operativos. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? La programación. Ahora, también tenemos que tener criterios en gastos, en partidas y bienes y servicios, en lo que es referente al pago de servicios, señores. El pago de servicio tú también tienes que saber estimar. Tienes que saber estimar el pago telefónico, si tu entidad alquila almacenes, también tú tienes que estimar esos gastos, ¿no? También tienes que estimar, por ejemplo, el personal de seguridad también, tienes que estimar esos gastos. Pero en el personal de seguridad, por ejemplo, hay 2 temas en seguridad. El primero, que es la seguridad que se llama serenazgo, ¿no? El segundo, una seguridad que contrata internamente y externamente para los locales, por ejemplo, una entidad, una service, por ejemplo, ¿ok? Tú también tienes que estimar los gastos, ¿ok? ¿Qué más debes de estimar aquí en estos bienes y servicios? Tienes que estimar también el servicio de limpieza de igual manera, ¿ok? No te olvides. También tienes que acá, ¿qué cosa tienes que estimar también? ¿Qué es lo que debes de tener en la programación? La mensajería, señores. Los servicios de mensajería también es muy importante. También tienes que estimar gastos. Es muy importante de una entidad salen oficios externos para otra entidad y tú tienes que tener tu servicio de mensajería, ¿ok? No te olvides, tienes que estimar también ese gasto. ¿Qué más tienes que estimar? Tienes que estimar también, por ejemplo, el pago de mantenimiento de vehículos, por ejemplo. ¿No? Que es muy importante. Por ejemplo, en un hospital, tú tienes que ver qué cosa, el mantenimiento de tus ambulancias. ¿En qué tiempo se debe dar ese mantenimiento? Ahí tú también tienes que estimar los gastos. Es muy primordial tener en cuenta. También tienes que estimar qué cosa, su combustible también tienes que estimar, ¿no? Imagínense en un hospital
que tengas ambulancias y que no tengas el combustible, quiere decir que hubo una mala programación. ¿Ok? Pues es muy importante también estimar estos gastos. ¿Qué más tenemos que estimar? Ya. Aquí tenemos que estimar lo siguiente. Señores, toda entidad pública tiene que estimar el mantenimiento ¿de qué? De su infraestructura, sea colegios, sea, por ejemplo, el pintado de tu entidad pública. Tienes que también ver eso también, señores. El mantenimiento, la infraestructura. También tienes que estimar esos gastos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más debo yo de estimar estos gastos? Debes de estimar, ya. Por ejemplo, también por ejemplo, para poder, también en lo que hace referente a los gastos, bueno, se ha visto que hay asociaciones que hay público, privadas, hay también lo que es referente a las obras por impuesto, tenemos los proyectos de inversión. Tú también tienes que estimar eso. ¿Cuántos proyectos de inversión tú vas a hacer en los próximos 3 años? Tienes que colocar, tienes que estimar esos gastos de proyección de inversión. Tienes que estimar también las obras por impuestos, las asociaciones público-privadas. ¿Ok? ¿Qué más debes de estimar? Tienes que estimar, ya. Como también, como se ha indicado, se debe de estimar el tema de personal. Y no te olvides que el tema de personal siempre lo vas a ver el llamado, el denominado sistema AIRS. No te olvides que el AIRS es un aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público. ¿Ok? También tienes que ver su partida de gasto, ¿no? Aquí, como he mencionado, partida de gasto, 23, 27, 5, practicantes, ¿no? Para locación de servicio, personal casos, aguinaldos, sus cargas sociales, etc. También, ¿qué es lo que se va a ver acá? Como les he dicho, tenemos acá las DIT, que viene a ser las donaciones y lo que viene a ser las donaciones y transferencias, ¿no? Por ejemplo, el Perú, por ejemplo, tiene a ver convenio, por ejemplo, con lo que es referente con las CITES. ¿Qué convenio tiene? Es un convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, ¿no? Son los convenios que tiene. Los convenios son registrados siempre en la Cancillería y esos convenios siempre van a estar ligadas con los objetivos de desarrollo social, objetivos de desarrollo sostenible, las ODS. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué se debe de ver? ¿Qué gastos? Vemos acá subsidios, subvenciones y otras transferencias financieras. Por ejemplo, aquí tenemos la sociedad de beneficencia en los gobiernos locales. Se tiene que programar esos gastos, señores, también. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Subvenciones reguladas por el artículo 71 del decreto legislativo número 1440, ¿no? Que es una ayuda de tipo económica, la cual tenemos acá el Reactivo Perú, ¿no? ¿Qué más me dice acá? ¿Qué más lo que yo debo destinar gastos? Me dice, hay gasto de las operaciones de endeudamiento y las contrapartidas, ¿ok? Cuando hay endeudamiento, tengo que programar la contrapartida nacional, y eso se da cuando hay convenio suscrito. ¿Qué más tenemos?
¿Qué más podemos mencionar? Ahora, hemos terminado lo que es referente a la programación. Ahora nos vamos a lo que es referente a la formulación presupuestaria. Para ello, lo que es referente a la formulación presupuestaria, vamos a ver, a ver, dice, para ello, para la formación presupuestaria debemos de tener en cuenta lo siguiente, se debe de definir los objetivos. Ok, señores, se debe definir los objetivos. A ver, deme un minuto que el audífono hasta que se queda sin batería. Deme un minuto para poner el otro audífono, ¿ya? Deme unos 3 minutos, por favor. Ya, seguimos. En lo que es referente a la formación presupuestaria. Bueno, en la formación presupuestaria se debe tener en cuenta lo siguiente. Se debe de definir qué cosas, señores. Aquí se debe definir los objetivos. Se debe reflejar los objetivos institucionales y los de política pública. ¿Qué más debemos tener en cuenta acá? En tener en cuenta las categorías presupuestales, señores. ¿Y cuáles son esas categorías presupuestales? Tenemos APNOP, las acciones centrales y los programas presupuestales. ¿Qué más me dicen? Hay que tener en cuenta que lo que es referente a la formación presupuestaria se hace a todo nivel, señores de gobierno. Se hace al nivel de gobierno nacional, se hace un nivel de gobierno regional y un nivel de gobierno local, o sea, en todo tipo de gobierno. ¿Qué más se debe tener en cuenta en la formulación presupuestaria? Se debe determinar metas con cadena de qué? De gasto y las fuentes de financiamiento. ¿Ok? ¿Y esto en dónde se registra? En el SIAF, en el Sistema Integrado de Administración Financiera. ¿Ok? Bueno, la formación presupuestaria, lo que les había dicho, las categorías presupuestarias, que bueno, ya les mencioné, que son tres, programa presupuestal de conflicto de resultados, acciones centrales, las APNP. Ahora, en lo que es referente a la estructura programática, ¿ok? Los programas presupuestales con enfoque en resultados, que viene a ser los PPRs, siempre van a tener, señores, producto o van a tener proyecto. ¿Ok? Un ejemplo, por ejemplo, de productos, por ejemplo, puede ser
en lo que es sector de educación, una comprensión lectora. ¿Ok? Ahora, en esta estructura programática, lo voy a minimizar para que vean cuál es la diferencia. Como se puede evidenciar en que el único que tiene productos vienen a ser acá los programas presupuestales. Programa presupuestal tiene productos y proyectos. Y si nosotros vemos, tanto la acción central y tanto los APNOPs no tienen productos. Así es que si te preguntan a ti, ¿cuál es el único que tiene productos? Es programas presupuestales. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, aquí la estructura funcional, ¿no? Te ven cómo son de las funciones del Estado, ¿no? Por ejemplo, en salud, cómo se dividen su división funcional en una salud colectiva y una salud individual. En salud individual, ¿cuál es mi grupo funcional? La atención médica básica. Y la salud colectiva es la regulación y control sanitario, viene a ser su grupo funcional. ¿Qué más? Como en la clase pasada, también les mencioné sobre lo que es referente al presupuesto participativo. Ahora, el presupuesto participativo tiene su marco legal, ¿no? La ley marco de presupuesto participativo, que es la ley número 28056, con el decreto supremo número 142-2009, reglamento, que me dice que proceso que fortalece las relaciones Estado-sociedad civil y se definen las prioridades a implementar por los gobiernos regionales, los gobiernos locales, con la participación de la sociedad organizada y generando compromisos. Ahora, presupuesto participativo, de igual manera, está para lograr resultados. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los objetivos del presupuesto público, del presupuesto participativo? ¿Cuáles van a ser esos objetivos? Los objetivos, uno de ellos es tener un plan de desarrollo, el plan de desarrollo concertado. Tenemos que, hay que reforzar la relación de Estado-sociedad civil, ¿no? El mecanismo para mejorar la focalización de la inversión pública en grupos de mayor carencia en servicios básicos, pero primero es la eficiencia, que en la asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo a los objetivos de los PDC. ¿Y qué son los PDC? El Plan de Desarrollo Concertado y de los programas estratégicos que viene a ser del PPR, presupuesto por resultado. El segundo objetivo, como ya les había dicho, reforzar relación Estado civil. El tercer objetivo es comprometer, ¿qué cosa? A la sociedad civil en las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, ¿no? Y por último, objetivo es fortalecer, ¿qué cosa? El seguimiento, control, vigilancia, rendición de cuentas, ¿no? En la ejecución del presupuesto y el logro de resultados. No te olvides entonces, cuando te preguntan a ti, ¿cuáles son los objetivos del presupuesto participativo? Es eficiencia, reforzar relación Estado-sociedad civil, comprometer a la sociedad civil y fortalecer. ¿Ok? No te olvides que el presupuesto participativo, no te olvides que el presupuesto participativo también está vinculado a resultados. No te olvides. ¿Ok? No te olvides de ello. ¿Qué más? Seguimos. Ahora, bueno, nos vamos para acá. Bueno, el aplicativo informático, hay un aplicativo informático para el presupuesto participativo, ¿no?
Y nos vamos a la aprobación presupuestaria. ¿Ok? En la aprobación presupuestaria, como yo les había indicado, el 30 de noviembre es cuando se aprueba el presupuesto. No te olvides que puede ser una posible pregunta de examen en qué mes y día se aprueba el presupuesto. 30 de noviembre. No te olvides, cuando se aprueba el presupuesto va a ser el 30 de noviembre. ¿Ok? No te olvides de ello. Ok. Se aprueba el presupuesto para el año 2024, el 30 de noviembre. ¿Ok? Y en enero se va a comenzar a trabajar el presupuesto, se va a comenzar a trabajar todo el presupuesto de 2024 hasta diciembre, ¿no? O sea, todo el año fiscal, ¿no? No te olvides que el año fiscal es de enero hasta diciembre. Y vuelvo a recalcar que la aprobación del presupuesto se da el 30 de noviembre. No te olvides, cuando se aprueba el presupuesto, 30 de noviembre. ¿Ok? Puede ser una pregunta de examen, ¿no? Se tiene que aprobar. Ahora, se aprueba el presupuesto, se aprueba, perfecto, ya se aprobó el 30 de enero. Para ello sale un concepto nuevo. Pero antes de que aprueben, tiene que haber un debate de la ley del presupuesto, ¿no? Que la primera es que la sesión iniciará con la exposición de la presidenta del Consejo de Ministros, quien manifestará sus puntos de vista respecto a la propuesta alcanzada por la Comisión de Presupuesto. El segundo es, a continuación, intervendrá el ministro de Economía y Finanzas para sustentar el pliego de ingresos. Luego harán el uso de la palabra cada uno de los ministros para sustentar los pliegos de ingresos de su sector. También la presidenta de la Corte Suprema, la fiscal de la Nación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el defensor del pueblo. Las intervenciones no deberán exceder de 30 minutos por orador. Y tenemos, este proyecto de ley debe ser aprobado con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número de congresistas presentes durante la sesión, ¿no? Ahora, se aprueba el presupuesto, ¿no? El 30 de noviembre se aprueba, perfecto. Y aquí va a salir un nuevo concepto que viene a ser la PCA. Ahora ustedes me dirán, ¿qué significa la PCA? La PCA viene a ser la programación de compromiso anual. La programación de compromiso anual es un instrumento de programación del gasto público, ¿ok? Que permite una permanente comparación entre la programación presupuestal y el marco macroeconómico multianual. En otras palabras, es un instrumento de programación del gasto público de corto plazo, todo fuente de financiamiento. ¿Ok? Dato que debe tener en cuenta. La primera PCA, la primera programación de compromiso anual, la primera PCA, ojo, es en base del PIA, del presupuesto institucional de apertura. ¿Ok? No te olvides. ¿Ok? ¿Qué más vemos de este tema? Bueno, entonces, hemos terminado la primera fase del proceso presupuestario. Hemos visto la programación multianual, hemos visto la formulación y hemos visto lo que es referente a la aprobación presupuestaria. Hemos terminado con la primera fase. Ahora nos vamos a ir a nuestra segunda fase.
Y la segunda fase viene a ser, la segunda fase del proceso presupuestario viene a ser la ejecución presupuestaria. Y no te olvides, ahí es donde se realizan las modificaciones presupuestales. No te olvides. Si te preguntan en qué fase se realizan las modificaciones presupuestales, es en esta fase, señores, en la ejecución presupuestaria. No te equivoques. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la ejecución presupuestaria, ¿de dónde parte? ¿De dónde es su punto de partida, señores? La ejecución presupuestaria, su punto de partida es la PCA. Y como ya te había indicado, la PCA es la programación de compromiso anual. No te olvides. Ahora, la PCA, programación de compromiso anual, ¿de qué me sirve? ¿No? ¿De qué me va a ser útil? Te va a servir para que puedas hacer certificación de disponibilidad presupuestal. La certificación, ¿ok? Ahora, no te olvides que en la ejecución presupuestaria tenemos la certificación, tenemos el compromiso, tenemos el devengado y tenemos el pago, como muestra nuestro archivo PDF. Y no te olvides, cada vez que tú escuches la palabra certificación, certificado de disponibilidad presupuestal, viene a ser ¿qué cosa? Un acto de administración en el que se consta que existen los créditos presupuestarios. ¿Para qué? Para atender las obligaciones durante el año fiscal respectivo. No te olvides que el año fiscal comprende de enero hasta diciembre. ¿Ok? Después de mi certificado, tenemos aquí, bueno, el compromiso, ¿no? Que es un acto mediante el cual se acuerda la realización de gastos previamente aprobados, afectando los créditos presupuestarios, ¿no? Un ejemplo de compromiso, por ejemplo, yo, área usuaria, o yo, centro de costo, área usuaria, estoy elaborando, ¿no? Para poder contratar a un médico cirujano, ¿no? Me comprometo para eso, ¿no? Yo como área usuaria me comprometo a contratar a un médico cirujano devengado. Vamos al otro punto, el devengado. Ahora, me dirán, ¿qué es el devengado? Es una obligación de pago que asume el pliego como consecuencia del compromiso. Autorizada, ¿por qué? Por el área de contabilidad, obviamente previa verificación de la conformidad. ¿Quién te va a dar la conformidad? El área usuario. Un ejemplo. Seguimos con el ejemplo que te puse de contratar a un médico cirujano. Bueno, yo ya licité, yo ya saqué un concurso y entró el médico cirujano, entró el cirujano general a trabajar ya en la entidad, está trabajando, el médico ya tiene un mes, este cirujano general va a entregar su entregable para que se le pague. Ese es el devengado. Y el pago, bueno, es el pago de gastos devengados con recursos públicos, cuando se le paga, en este caso, al cirujano general, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ahora, en el proceso, en la ejecución presupuestaria, señores, se debe tener en cuenta lo siguiente. En la ejecución presupuestaria, como les vuelvo a repetir, se da las modificaciones presupuestarias. Acuérdate bien que puede ser una posible pregunta de examen o eso te pueden preguntar en una entrevista de trabajo por el Estado, ¿no? Que es una de las preguntas más comunes y es ahí donde detectas si la persona que es entrevistada conoce o no conoce el tema. No te olvides que la ejecución presupuestaria, ¿qué ven ahí? Las modificaciones presupuestarias. Ahora, todas modificaciones presupuestarias, señores,
¿En dónde se debe de incorporar? ¿En qué sistema informático, en qué software, en qué programa? Se debe de incorporar en el SIAF, en el Sistema Integrado de Administración Financiera. No te olvides, modificación presupuestaria, lo tengo que incorporar al SIAC, señores. ¿Ok? No te olvides, en el SIAC tú lo tienes que incorporar. ¿Ok? No te olvides que eso es mayormente una de las preguntas que se realizan en una entidad pública. ¿Ok? Ahora, ya que estamos hablando del SIAC, voy a mencionar algunos puntos básicos para que tengas conocimiento, ¿no? ¿Qué es el SIAC, no? Bueno, es el Sistema Integrado de Administración Financiera. Perfecto. Ahora, pero en el SIAC, ¿qué es lo que yo voy a registrar, no? ¿Para qué me sirve, no? Ustedes me dirán. Señores, en el SIAC se va a registrar operaciones, todo registro de operaciones, todo registro de operaciones, ¿no? Por ejemplo, para pagar a un personal, para poder realizar una compra, ¿no? Para una transacción económica, ¿no? Todo se registra en el SIAC, en el Sistema Integrado de Administración Financiera, señores, no te olvides. Ahora, el SIAF, no te olvides, bueno, se registra operaciones, se procesan información de las transacciones. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué nos va a ayudar el SIAF? Persigue la eficiente gestión de los recursos financieros del Estado. O sea, hay que ser eficientes. Ahora, el SIAF no es un sistema aislado. No, 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 no. El SIAF, este sistema va a estar siempre articulado con otras entidades. Por ejemplo, va a estar articulado con la Contraloría General de la República, está con la SUNAT, la RENIEC, ¿no? Tenemos el sistema SOSEN, que viene a ser el seguimiento de los proyectos de inversión pública, se relaciona también con el Banco de la Nación, con presupuesto, tesorería, contabilidad. El Banco de la Nación es para los pagos, ¿no? También con la SUNAT, que viene a ser cobranza coactiva, ¿no? Tenemos con la OCE, ¿no? Para ver los contratos, ¿no? Bueno, SOSEN, que les habían dicho que es un seguimiento de los proyectos de inversión pública, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué más me dice. Bueno, en el SIAC, bueno, tenemos que tener en cuenta cuáles son los documentos para comprometer, ¿no? Y cada documento para comprometer tiene un código, ¿no? Por ejemplo, para un locador de servicio, ¿cuál es el código? Te lo dice acá. 133, resumen anualizado de locadores de servicios. ¿Ok? No te olvides. Por ejemplo, yo quiero ver, comprometer un contrato suscrito. Vemos acá, ya. Contrato suscrito por varios, 60. Ojo, hay que tener en cuenta que también está codificado un contrato suscrito de obras, que viene a ser el código 70. Bueno, pues cada uno tiene su nombrecito y cada uno está codificado y se va a utilizar de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, seguimos en la fase de la ejecución presupuestaria y la fase de la ejecución presupuestaria tenemos, bueno, como le dije, ¿no? Todo comienza con la PCA, ¿no? La cual
tenemos, ¿no? Tenemos que la PCA, no te olvides, que esto se puede dar trimestralmente, ¿no? Nosotros nos da nuestro techo, el MEF, nuestro techo para gastar nuestro presupuesto, ¿no? El PCA te puede dar bajo el MEF, te puede dar bajo, pero tú puedes pedir mayor PCA, ¿no? Pero eso sí, si tú has gastado todo tu PCA, por ejemplo, en 15 días, en 20 días, tú puedes pedir que te adelante más PCA, ¿no? Y el MEF, si tú gastas, si el MEF está que evidencia que hay ejecución de gasto, te va a otorgar, te va a brindar ese adelanto de PCA. Tenemos nuestro certificado de disponibilidad presupuestaria. Bueno, como les había dicho anteriormente, el certificado de disponibilidad presupuestaria me sirve a nosotros como entidad para saber si tenemos el marco presupuestal para poder contratar a un locador de servicio, a un personal, me va a servir para ver si es que yo puedo realizar compras en la entidad. Si puedo comprar, por ejemplo, mascarillas, si puedo comprar los útiles de escritorio, si puedo comprar equipos de cómputo, mobiliario, ¿no? Me va a servir. Me va a servir también para ver si es que yo puedo hacer obras, ¿ok? Para eso me sirve. Ahora, para tener un certificado de disponibilidad presupuestal, se debe haber hecho primero un estudio de mercado del bien, del servicio, ¿no? Ahora, viene lo que es referente al, bueno, al compromiso, ¿no? Por ejemplo, yo comprometo, eh, se hace, por ejemplo, voy a contratar, un ejemplo, ¿no? Como de usuario, como les había dicho, se está trabajando, se está elaborando para poder contratar a un cirujano general, ¿no? Yo me comprometo para eso, ¿no? Ahora, el devengado es, por ejemplo, bueno, ya he contratado, por ejemplo, a un médico, a un cirujano general que está realizando diferentes actividades, ¿no? Pero para ello hay que pagarle, pues, ¿no? Al cirujano general. Para ello, el cirujano general tiene que presentar su entregable, ¿no? La cual lo mandan a logística, ¿no? Logística lo envía a contabilidad, revisa toda la información, ¿no? Logística tiene que pasar a tesorería para el pago. Pero hay que tener en cuenta que los locadores de estos locadores de servicios, para que puedan realizarle el pago, tiene que ir la conformidad de la usuaria. ¿Ya? Sin la conformidad del área usuaria, no se le puede pagar al locador de servicio. Obviamente que también tiene que presentar su informe. ¿Ok? El área usuaria, sin su conformidad, no se le paga al locador de servicio. ¿Ok? Bueno, el pago que ya, cuando se le cancela pues a nuestro locador de servicio, ¿no? Y nos vamos a la última fase, que viene a ser la fase del proceso presupuestario de nuestra evaluación presupuestaria. Vamos a ver la evaluación presupuestaria. La evaluación presupuestaria te dice lo siguiente: ¿qué es lo que yo voy a hacer un seguimiento? ¿Qué es lo que voy a evaluar? Se evalúa 4 puntos. El cumplimiento de indicadores, los KPI, ¿no? Si tú escuchas la palabra KPI, indicadores. Avance de los gastos financieros, cómo vas gastando. El avance físico de metas,
cómo vas avanzando de manera física, tus metas físicas. Y tienes que ver la evaluación externa y la evaluación independiente. Ahora, ¿cuál es la dinámica de la evaluación presupuestaria? En el gráfico, bueno, he querido hacerlo más, lo más claro, tenemos indicadores, metas y modificaciones presupuestarias. En lo que es referente a indicadores, por ejemplo, los KPI, aquí se ve el avance porcentual. El plan estratégico se ha avanzado como lo que se tenía programado, los objetivos se han ido cumpliendo o no se han ido cumpliendo y se deben informar por qué no se cumplen. Tenemos, por ejemplo, también las modificaciones presupuestarias, que viene a ser la parte financiera, ¿no? La ejecución de ingresos, la ejecución de egresos. Y también la otra dinámica de la evaluación presupuestaria viene a ser las metas, ¿no? Aquí las metas ya nos estamos en el nivel funcional programático, ¿no? La cual aquí nos ve el producto, aquí ve la actividad, aquí vemos el grupo funcional. Cuando escuches tú la palabra grupo funcional, estamos viendo, por ejemplo, el transporte, puede ser de salud, puede ser de educación, ¿no? En el grupo funcional que menciono. Ahora, en el tema de los indicadores de desempeño, ¿no? No te olvides que está en base a un nivel funcional programático. Ahora, en la revisión del gasto, ¿no? Como en la primera clase les enseñé, ¿no? A través de nuestra consulta amigable del MEF, se puede visualizar todo. Es una técnica de investigación. Ahora, ¿qué es lo que se puede ver, por ejemplo, en la consulta amigable del MEF? Se va a identificar información. ¿Qué tipo de información tú vas a ver en nuestra consulta amigable del MEF? Como he colocado ahí la imagen. La asignación y nivel de ejecución de gasto, ¿no? Les enseñé los indicadores de desempeño. La información debe ser analizada al menos para los últimos 5 años. ¿Qué más me dice? Determinación de niveles e intervalos óptimos de operación, a modo de establecer un marco de referencia para la evaluación de eficiencia del gasto. Se ven los parámetros calculados a partir de la evolución de la propia intervención. ¿Qué más podemos ver? Definición y análisis de brechas en términos de la eficiencia de gasto público a fin de adoptar estrategia de mejora del gasto. ¿Ok? Ahora, en las fases del seguimiento, bueno, en la fase del seguimiento, ¿cuáles son las fases? Primero, la creación de indicadores. Segundo, modificación de indicadores. Tercero, tenemos la formulación de metas. La 4, gestión de alertas. Y 5, mejora continua, ¿no? Obviamente, este seguimiento, esta evaluación, ¿en qué nos va a ayudar? ¿No? Porque ustedes me dirán, está ok, pero ¿en qué me ayuda, no? ¿En qué me ayuda a hacer yo mi seguimiento, a hacer mi evaluación? ¿No? En la entidad pública, esta fase nos ayuda en lo siguiente. Primero que todo, gestionar, ¿qué cosa? Mejor los riesgos y las oportunidades. Se debe de gestionar mejor los riesgos y las oportunidades. ¿Qué más me ayuda? A ser responsable y rendir cuentas. Ese seguimiento y evaluación.
¿Qué más? Emprender acciones correctivas para mejorar. La cual es muy importante, el seguimiento y evaluación. Más, hay que aprender de la experiencia, ¿ok? De la experiencia tienes que aprender. Si tú aprendes de la experiencia, tú vas a tomar decisiones bien fundadas. Y yo le he puesto ahí como algo repetitivo, como un bucle, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, con el seguimiento y evaluación podemos controlar los procesos, podemos controlar los productos, ¿no? Por ejemplo, en los productos, por ejemplo, ustedes me dirán qué aspectos se deben de considerar, ¿no? Los productos, por ejemplo, los aspectos que van a considerar tú debes de responder las siguientes preguntas, las cuales son 5 preguntas, ¿no? La primera es, ¿quién es el beneficiario? La segunda pregunta es, ¿qué bienes y o servicios específicos recibirá el beneficiario? ¿Dónde le serán entregados? La otra pregunta, ¿quién realiza la entrega del producto? Y por último es, ¿con qué frecuencia y en qué momento se le entregarán los bienes y servicios? Para ello, bueno, he colocado acá un ejemplo, que viene a ser un ejemplo de descripción de producto, comunidad protegida con patrullaje integrado. Por ejemplo, dice acá, es un servicio de vigilancia ofrecido a través de un patrullaje integrado que es brindado las 24 horas del día durante todo el año por efectivos policiales de las comisarías y personal de serenazgo de municipios que han aprobado la capacitación de estrategias de vigilancia. El servicio es ofrecido a las comunidades ubicadas en las zonas con alto índice delincuencial y alta densidad poblacional, identificadas en el mapa de delito de la Policía Nacional. Este patrullaje integrado es realizado de acuerdo a un protocolo de seguridad y considera los siguientes tipos de intervención. Primero, patrullaje a pie, utilizando las técnicas de observación, inspecciones y aquellas referidas a la observación de la conducta. Tenemos segundo, patrullaje motorizado, que incluye patrulla, que incluye moto, que incluye transporte fluvial y aéreo, utilizando las técnicas para el patrullaje en vehículos, su condición e intersectación de vehículos. Tercero, patrullaje a caballo. Y 4, patrullaje con guía, CAM. Y 5, patrullaje en bicicleta. Ahora, este es un ejemplo de descripción de producto. Por ejemplo, en este ejemplo que les he puesto, ¿no? ¿Quién es el beneficiario? Por ejemplo, se me pregunta, ¿quién es el beneficiario del ejemplo que yo les he puesto? ¿No? El beneficiario, ¿quién viene a ser? Muy bien. El beneficiario viene a ser, en este caso, las comunidades ubicadas con alto índice delincuencial y alta demanda poblacional. Ya respondí una pregunta. ¿Qué más me dice los aspectos a considerar? ¿Qué bienes y o servicios específicos recibirá el beneficiario? ¿Qué bienes? En este caso, en este ejemplo que les he colocado, va a ser el servicio, la seguridad, ¿no? La seguridad que se va a dar a través de la policía, ¿no? Comisaría. ¿Qué más? La tercera pregunta es, ¿dónde les serán entregados este servicio?
¿En dónde? Como dice en el ejemplo acá, serán ubicadas, serán entregadas en las zonas con alto índice delincuencial y alta densidad poblacional. ¿Qué más me dice acá? ¿Quién realiza la entrega del producto? ¿No? En este caso te mencionan, bueno, la Policía Nacional, ¿no? En este caso, en este ejemplo viene a ser la Policía Nacional. Y por último me dice con qué frecuencia y o en qué momento se entregarán los bienes o servicios. Bueno, la frecuencia sería de 24 horas, ¿no? Esos son los dos aspectos a considerar en lo que es referente a los productos. Es un ejemplo, en este caso he colocado un ejemplo de servicio que deben de responder estas 5 preguntas. ¿Ok? Y en lo que es referente a las fases del proceso presupuestario, ¿no? Como les había dicho, en lo que es referente, retrocedo un poquito más, en lo que es referente a la revisión del gasto, vamos a ingresar a la página de la consulta amigable para hacer un repaso, para ver cómo se ingresa y qué se puede evidenciar en esa página, ¿no? Para ello vamos a ingresar para ingresar a la consulta amigable del MEF, vas a ingresar a Google y vas a colocar consulta amigable del MEF. La primera opción que dice seguimiento de la ejecución presupuestal, consulta amigable, damos clic, esperamos que cargue la página, cargó. Como se dan cuenta, hay varios módulos y el módulo que vamos a usar es consultar el gasto presupuestal, actualización diaria, ¿no? Dejo de compartir y comparto la otra página que ingresa. Y vemos acá, a ver, hasta que carga, a ver, ya. El total, ¿no? Esta información, hoy, lunes 4 de septiembre del año 2023, vemos que va un avance presupuestal de un 55.9%. Tenemos nuestra PIA, nuestro PIN, certificación, compromiso anual, nuestra ejecución. Como les había indicado, aquí tú puedes hacer tu seguimiento, cómo va tu avance de la ejecución presupuestal, ¿no? Tenemos acá nuestro nivel de gobierno, puedes verificar en qué se gasta, en qué categoría presupuestal, cuál es la función, con qué se financian los gastos, en qué fuente, en qué rubro, cómo se estructura el gasto, cuál es su genérica, dónde se gasta y cuándo se hizo el gasto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí se tiene un historial. Por ejemplo, yo quiero ver del año 2022, ingresamos, hubo un avance del año 2022, un 88.1%. Sí tuvo la ejecución del gasto. Aquí, en esta consulta amigable, podemos sacar el historial. Podemos ver cómo fue. En el año 2022, la ejecución de gasto fue del 88.1%. Quiero saber qué fue del año 2021, cómo fue mi ejecución de gasto. Vemos un 87.3%. Tú puedes sacar acá tu historial, puedes sacar acá tu historial, cómo ha ido, ¿no? En el año 2020, mi avance fue del 84%, ¿no? Bueno, si nos damos cuenta, en 2020 fue 84, el otro año fue 87, el otro año 88, la ejecución estaba en subida, ¿no? Como fue en el año 2019, ¿no? Me sale que hubo un 85.5%, por ejemplo, que hubo un 85, y así sucesivamente tú puedes ver el historial, ¿no? Por ejemplo, 2018, la página me arroja que hubo un 85%, por ejemplo, 2018, hasta 2018, lo próximos 5 años nada más, los otros años ya.
Ahora, regresamos a nuestro año actual, año 2023. ¿Ok? Entonces, en la consulta amigable en el mes, ¿qué es lo que tú puedes ver? También su histórico, señores. ¿Ok? Tú también puedes ver su histórico. ¿No? En la página no. Aquí podemos ver en nuestro nivel de gobierno, por ejemplo, te sale el gobierno nacional, el gobierno local y el gobierno regional. Por ejemplo, tengo curiosidad, ¿cómo van los gobiernos locales? Para ello, nos vamos, ¿quién gasta? Gobierno local o mancomunidades. Y nos vamos a las municipalidades. Vamos al departamento y te salen acá todas las municipalidades de Amazonas, de Ancash, ¿no? Y vemos, por ejemplo, tenemos Ancash, su nivel de ejecución, por ejemplo, hoy 4 de septiembre, va a un 31.2%, faltando ya 3 meses para que se acabe el año, ¿no? El nivel de ejecución, por ejemplo, en este caso es baja, no pasa ni el 50%, ya faltando 3 meses para que se acabe el año, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades tienen, a ver, 51%, que viene a ser Tumbes, es una de las que están mejores, a ver, 58.1%, la provincia constitucional del Callao, pero lo que preocupa, por ejemplo, en este avance es Ancash, un 31.2%, que es la más baja, si es que no me equivoco, en el nivel de ejecución. Ahí vamos a ver en Ancash en lo que es en provincia. Tenemos, por ejemplo, tenemos Yungay, que está abajo con un 28.4% su nivel de gasto, ¿no? La que, bueno, Ocros, que llega a un 53.6%. Vamos a ver Ocros en qué gasta, ¿ya? Vamos a la municipalidad provincial de Ocros, 30.5%. Bueno, y así, en nuestra consulta amigable, tú puedes ver, por ejemplo, su categoría presupuestal en que va gastando. Por ejemplo, tenemos nuestro programa 0016, que viene a ser TBS, VIH, SIDA, llegaron a un 100%. Han gastado todo su presupuesto de dicho programa presupuestal, ¿no? Bueno, lo que es reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad, solamente tiene 2.000 soles. Bueno, hasta ahora todavía no lo avanzan. Millones, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Para ello, la consulta amigable nos va a ayudar bastante, ¿no? Ahora, si es que te preguntan, en la consulta amigable del MEF, ¿te permite sacar a ti un histórico? Ya sabes que sí te permite sacar el histórico para que tú veas cómo ha ido el nivel de ejecución de gasto. ¿Ok? Entonces, seguimos. En lo que referente a presupuesto, ¿no? Bueno, bueno, ya son 9:26. Vamos a hacer, voy a dejar como una frase, eh, termino con esta concepto, ¿no? Que el presupuesto público es una herramienta de vital importancia. ¿Por qué es de vital importancia? Ya que le permite conocer a cada entidad la cantidad de recursos que le es posible destinar a la provisión de bienes y servicios, así como la ejecución de obras a realizarse durante el año, sujeto a una planificación previa. La planificación es muy importante, ¿ok? Como hemos visto en este tema, el presupuesto público, que es un tema amplio, ¿no? Es un tema bastante amplio. He mencionado en esta sesión los puntos más básicos, los más significativos, los más resaltantes.
para que cuando a ti te mencionen de presupuesto público, tú ya tengas una base, ¿no? Ya conozcas, por ejemplo, cuáles son las fases del proceso presupuestario. Te he mencionado un poquito de qué es el SIAC, el Sistema Integrado de Administración Financiera, ¿no? Ya tienes un poco de base. Te he mencionado también lo que es una PNP, que es una acción central, entre otros temas, que te van a seguir bastante. Terminando esta sesión, el grupo del ITEC te va a enviar el enlace del examen de las 4 primeras sesiones del presupuesto. Lean bien las preguntas, todas las preguntas están lo que hemos desarrollado en el tema, lo que hemos desarrollado, la información también se encuentra en los 4 archivos que han sido compartidos del grupo. Lo que les digo es que lean bien las preguntas, porque hay preguntas con trampa, ¿no? ¿No? Lean bien, están para que puedan aprobar y puedan pues, sacar su certificado, su constancia. La próxima sesión, que viene a ser la sesión 5, ya se va a tratar un nuevo tema, que viene a ser el SIGA, que es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa. El SIGA, bueno, en la actualidad es un sistema muy importante, muy vital, que le va a servir. El material del SIGA, de igual manera, el día de mañana, al plan de 4 de la tarde, estoy compartiendo con la entidad para que lo puedan socializar ya con ustedes y tengan conocimiento, ¿no? Por mi parte, muchas gracias. Se termina esta sesión. De paso a la señorita Valida Ramos